En medio de una agitada contingencia a propósito del asesinato de un carabinero hace algunas horas, todo lo que ha generado esto también en la discusión en la relación del gobierno, carabineros, oposición. Bueno, queremos conocer más detalles de qué están y por supuesto qué pasa con la reforma tributaria y las reformas emblemáticas del gobierno. Vamos a conversar de esto con la diputada, senadora, perdón, senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Hola Bárbara, muy bien, muchas gracias, muy buenos días y la verdad llegando desde La Moneda. Estuvimos ahí muy temprano a propósito de lo que comenta junto al alcalde Germán Codina, a la senadora María José Gatica, para presentarle, para entregarle al presidente una solicitud con 20 proyectos de ley que van en la línea de fortalecer la labor de carabineros, de proteger la labor que ellos cumplen a propósito que son atribuciones y competencias que evidentemente están establecidas por ley en virtud de las reglas del uso de la fuerza, siempre dependiente de una autoridad civil, pero que es muy importante que la ocupen, que se sientan respaldados y que puedan derechamente ocupar sus armas, porque ellos detentan el uso de las armas y el poder también del uso de la fuerza exclusivamente. Hoy día lo que pasa, Bárbara, es al revés, ya sabemos. Son los delincuentes los que usan las armas, son los delincuentes los que al parecer detentan el uso de la fuerza, y cuando eso ocurre en una sociedad, en una democracia, lógicamente que lo que ocurre es que se atenta contra cada uno de los chilenos y chilenas. Yo lo recordaba hace unos minutos atrás que la muerte, el asesinato del carabinero Salazar podría eventualmente haber tenido una condena muy distinta, mayor, ejemplificadora frente a la sociedad de 40 años sin ningún beneficio de frente a este venezolano que atentó contra su vida, que se la arrebató. Y lo que no va a ocurrir va a ser aquello porque no tenemos lo que se conoció como la ley Naín, a propósito de otro carabinero, Naín, que pierde también su vida, que también es asesinado. Y en esa oportunidad, esta ley, para ser aprobada, le faltaron 3 votos, entre ellos Boric, Jackson y Vallejo. ¿Por qué lo recuerdo? Porque la importancia de que hoy el gobierno, el presidente Boric, que tiene evidentemente esa facultad, le ponga discusión inmediata a estos proyectos, una priorización en el Congreso, depende exclusivamente de él. Y por lo mismo, sabemos que puede y tiene todo el derecho de cambiar de opinión, se está gobernando. Él mismo dijo, ¿cierto? Cada vez reviso más las votaciones que hice como diputado, pero lo que no puede ocurrir es que sigan guardando silencio. Pero ahí se le abre de alguna manera un flanco complejo al presidente en cuanto a su credibilidad. Recordemos las palabras de la viuda, por supuesto que está pasando un momento extremadamente duro, pero ella dentro de las cosas que critica es que no le cree al presidente. Ella lo acusa de siempre haber estado en el otro bando contra carabineros, entre comillas. Claro, la votación en esa ley es una cosa, las declaraciones en las redes sociales son otra. ¿Cuánto le cree o se le puede creer al presidente cuando dice que efectivamente están apoyando decididamente a carabineros? No, yo creo que el apoyo a Carabineros de parte del presidente Boric es de la boca para afuera, porque si realmente quisiera apoyarlos, entendiendo además que hoy es el presidente de todos los chilenos y chilenas, y no solamente el diputado de un determinado territorio o en representación de un determinado partido político, entonces estos proyectos ya hubiesen sido priorizados, ya sea con una discusión inmediata. O sea, cuando el presidente le pone discusión inmediata a un proyecto, le asigna discusión inmediata a un proyecto, el Congreso no puede evitar conocerlo e incluso lo prioriza frente a otros proyectos, incluso si es que hubiese unanimidad de, por ejemplo, los jefes de bancada o unanimidad dentro de una comisión de los senadores o senadoras que la conforman. O sea, su discusión inmediata marca la pauta, prioriza el proyecto y ordena que se discuta primero que cualquier otro. Y a cambio de eso, y no quiero entrar en comparaciones porque sinceramente las comparaciones pueden resultar un poco odiosas, pero a cambio de eso, terminan durante esta semana poniendo la discusión inmediata a otros proyectos y por lo tanto uno dice, bueno, ¿cuál es realmente la intención del gobierno, la priorización del gobierno? O como dije recién, al final del día desde la boca para afuera porque nos quedamos en los típicos discursos de que estamos con vamos, como dijo hace poco, que una frase además a mí no me gusta mucho, ¿cierto? Pero vamos a actuar como perros, y la verdad es que todos esos discursos más grandilocuentes no se traducen en los hechos. Entonces, no son necesarios, Bárbara, ni más mesas, ni más comisiones, ni menos más diagnósticos. Las personas están desesperadas, la falta de seguridad ya escapó a determinados territorios. A la orden del día, adultos mayores saliendo después de cobrar su pensión, suma y sigue, y por lo tanto, el presidente debe ponerle discusión inmediata sobre todo, y esto es muy relevante, y por eso hay que dejar la ideología de lado, a la labor de quienes detentan ni más ni menos que la exclusividad del uso de la fuerza.
Vamos a volver a las prioridades en algunos minutos porque ahí se abrió otro flanco, pero en este caso se le abre un flanco al gobierno por la citación que hicieron al general director de Carabineros, señor Yáñez, en medio de un carabinero que estaba agonizando. Él hizo unas declaraciones que el gobierno, de alguna manera, lo que se entendió es que lo había llamado al orden. Después la ministra dio a entender que en realidad solo le había dicho que use los conductos regulares, pero se vio como un llamado a reto. Y eso además con las palabras de la viuda, se le abre un flanco nuevo al gobierno. Yo creo, Bárbara, que la ministra Toá cometió un error, no solamente por el doloroso día en el que llama al general director, sino que no logró entender que al final del día, detrás de las palabras de la máxima autoridad de Carabineros de Chile, hay una desesperación. Sus hombres y mujeres están siendo asesinados y están muriendo porque precisamente la autoridad civil no los respalda. Entonces, el error, a mi juicio, de la ministra Toa es que lo llama, y como bien ella dice incluso, para decirle que habían otros conductos o habían conductos regulares, pero evidentemente que lo reprende y por lo tanto lo debilita de una u otra forma, al menos frente a la sociedad, porque no tengo ninguna duda que el general en sí mismo, ¿cierto?, no queda debilitado ni mucho menos. Siento que salió fortalecido después de todo este episodio, pero frente a la sociedad lo debilita. Entonces, ojo con esto. Las señales, las decisiones, acciones concretas, que son las más relevantes, son importantes para poder recuperar un poco de orden en nuestro país. Si la ministra hubiese empatizado con el general, si la ministra inmediatamente hubiese salido diciendo cuáles son las priorizaciones legislativas a propósito de que muchos de estos proyectos que hemos entregado hace minutos atrás en La Moneda dicen relación con fortalecer la labor de carabineros, obviamente que ahí hay una señal clara frente a la ciudadanía de un trabajo en conjunto, de un trabajo en equipo, donde la autoridad civil, por supuesto, que está a la cabeza, pero lo que no puede ocurrir es que el general, dentro de un día triste, dentro de la desesperación que tiene también respecto de su propia gente y respecto de la labor que ellos realizan frente a la sociedad, termina recibiendo una reprimenda porque, como decía la ministra, no fue el conducto, no fue el momento, no fueron los medios. Oiga, si al final olvidémonos de los medios, de los momentos, aquí ya no hay ni medios ni momentos, lo que tenemos que hacer es que ojalá el país logremos tenerlo más seguro y para eso evidentemente que desde el Congreso estamos disponibles y de a poco hemos sacado nosotros proyectos adelante porque convengamos que el de infraestructura crítica es una moción parlamentaria. Ahora, ¿cree que se puede mantener una relación fluida, una buena relación entre el oficialismo, el gobierno y carabineros después de esto? Sí, o sea, a ver, yo no dudo, no he dudado nunca de que la labor de carabineros la van a seguir haciendo con todo lo complejo que han sido estos años para ellos. Pero por supuesto que si nosotros apoyamos esa labor, siempre en el respeto de el uso, de las reglas del uso de la fuerza, de la labor que realizan que está normada, de que cuando corresponda, ¿cierto?, el ocupar su arma. Por ejemplo, si Salazar hubiese ocupado su arma, a lo mejor estaría vivo, así derechamente de lo legítimo, ¿cierto?, del uso de la fuerza y también de la defensa de ellos, son temas que hoy día no responden a ideologías políticas. No podemos seguir arrinconados creyendo que si uno está a favor o no de carabineros significa que está a favor o no, permítanme decirlo, de los derechos humanos. Si los primeros en respetarlo van a ser ellos, evidentemente cumpliendo con las reglas. Y en esto es súper clara. Si no lo respetan, como no lo respeta cualquier otra persona, lógicamente que tendrá que someterse a la justicia, a un procedimiento y eventualmente incluso, ¿cierto?, perder hasta su cargo, sus atribuciones o ser desvinculado de la institución. Pero la gran mayoría de ellos actúa, por supuesto, como corresponde, y si no los fortalecemos, entonces difícilmente vamos a poder tener un país ordenado, un país más seguro, y por eso creo que el error que comete la ministra no es una cuestión de forma, es una cuestión profunda, muy de fondo, porque en vez de respaldarlo, nuevamente le quita el piso. Volvamos a otra cosa que usted mencionó al pasar respecto a las prioridades. Ayer se ha generado también harta discusión y críticas desde la oposición porque se anunció que se le había puesto suma urgencia a un proyecto que busca declarar el Día Nacional de la Visibilidad Lésbica, justo para un día 9 de julio, que si bien tiene una razón de ser en cuanto al asesinato de una mujer, el primer caso documentado, al menos han dicho hasta ahora, pero justo se anuncia ahora en medio de la agonía del carabinero que finalmente terminó falleciendo, justo coincide con el Día Nacional de la Bandera, y desde la oposición se critica, por un lado eso, y por otro lado el momento. O sea, era momento de poner esto como prioridad con suma urgencia. Mira, yo no tengo ningún problema, obviamente, que vayamos avanzando en visibilizar distintos dolores que existen en la sociedad
para que cada vez que se cumple un año nos pueda ir conmemorando y sacando adelante campañas y acciones públicas que, insisto, puedan visibilizarlo. Pero también siento que el gobierno pierde el foco, porque incluso yo no estoy diciendo que deje de lado esa decisión y le entregue una suma urgencia, le entregue una discusión inmediata a los proyectos que fortalecen la labor de Carabineros. Pero es inexplicable que donde hoy día la mayor preocupación de los chilenos y chilenas es esa precisamente, el poder vivir más seguro, el tener el orden público resguardado, es decir, fortalecido, que no se le entregue a su vez una discusión inmediata, una priorización a ese proyecto. Es decir, el presidente sí está disponible a firmar otros proyectos y no está disponible a firmar aquello que le están pidiendo a gritos el propio pueblo que lo apoyó. Entonces, ojo con esto, cuando yo digo de la boca para afuera, que sé que es una frase que lógicamente produce incluso ciertos resquemores o que podría no ser bien tomada a lo mejor por todos los sectores, lo digo literalmente porque tú no puedes pretender decirle a todos los chilenos y chilenas, después de que conocimos ya del fallecimiento del carabinero Salazar, que se va a perseguir, se va a actuar con toda la fuerza de la ley, que no se les va a dejar sola a la familia ni a la institución, y por el otro lado, entonces no firmas aquello que realmente los va a proteger y les va a permitir hacer su labor. Y luego, obviamente, que en el tema de los emblemas patrios, ahí hay una cuestión también, a mi juicio, que responde a una ideología y a un sesgo con el que varios personeros del gobierno han actuado siempre y que lo vimos con mucha fuerza reflejado en sus propios representantes, me refiero porque forman parte de su propio sector político, en la ex convención constitucional. Chile tiene un pueblo que se identifica por su identidad, por sus tradiciones, por el respeto a, y que siento hoy día está más firme que nunca, pero cuando ve que las autoridades no cumplen con aquello y no lo respetan, lógicamente que la respuesta es inmediata, es innata y también de manera transversal, porque en esto no hay color político, así que creo que el La día está ministra mal Uriarte, escogido. la ministra Uriarte afirmó, ya que dado todas las críticas que se generaron, van a buscar otro día. Claro, alguno dirá, ¿por qué no lo pensaron antes si era previsible que esto iba a ocurrir? A menos que hubieran No, querido y si a insistir lo con ese mejor lo día porque era vieron, muy simbólico. y si a lo mejor lo vieron, Bárbara, no les importa. Y creo que acá hay una cuestión de distinguir entre cuando uno representa a un sector político y se arrincona en su ideología y algo muy distinto cuando uno está gobernando para todos los chilenos y chilenas. Y eso es lo que no hemos visto a un año del gobierno y creo sinceramente que es la principal falencia en las coaliciones que están gobernando. Y en eso sí le doy un punto al presidente porque creo que trata de hacerlo, trata de conducir a sus coaliciones, trata de que ojalá él mismo lo diga públicamente, otra cosa es con guitarra o cada vez reviso más las votaciones que tuve como diputado, pero eso no solo tiene que quedarse en una reflexión interna y personal, sino que tiene que extrapolarse a las decisiones que tome, más allá incluso porque eso es gobernar, tomar decisiones de lo que piense su propia coalición. ¿Cree que todas estas cosas que hemos estado conversando podrían influir en la encuesta? Justo en un momento en que el gobierno parecía estar repuntando, lo que ocurrió en el verano con los incendios, el mismo cambio de gabinete, de alguna manera le dan un nuevo aire que se ve empañado por esto. Mire, si el gobierno quiere crecer en las encuestas, tener mejor aprobación, que no es otra cosa que el poder tomar decisiones y que la ciudadanía note que esas decisiones son para un bien común, para el bien de todos los chilenos y chilenas, y no solamente de un sector político, ni menos de manera arrinconada, evidentemente que el tema es orden público y seguridad. No tengo ninguna duda que si el presidente le pusiera a discusión inmediata estos proyectos, si efectivamente quien atente contra carabineros tenga una sanción ejemplificadora, que se le resguarde, por ejemplo, las Fuerzas Armadas que están en la frontera con mayores atribuciones y recursos, la ciudadanía de a poco, indiferente al color político, le va a ir dando el apoyo, va a ir diciendo, sí, me gusta cómo está haciendo las cosas, pero si sigue actuando de manera ideologizada, esperando que no se moleste su sector político o que incluso no sea capaz de cambiar de opinión a propósito de que cómo actuó cuando era diputado o varios de los ministros, entonces directamente la ciudadanía, incluso aquellos que votaron por él, le van a seguir quitando el apoyo porque comprometió mucho y sobre todo en esto que es tan doloroso para cada uno, donde nadie hace distingo, que es la falta de seguridad, están al debe. Otro tema candente es el que tiene que ver con la regulación, ¿no? Una forma de solución de la migración irregular. La ministra Toá afirmó que hay más de 20.000 expulsiones que no se han podido ejecutar. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo están viendo? Porque esto viene obviamente arrastrado de antes también, pero en algún momento vamos a tener que buscar alguna solución. Que además es A mí muy me caro. tocó, sí,
No, a mí me tocó, Bárbara, discutir durante muchos años, porque fueron años, la nueva ley de migración y extranjería, que es la que ya está vigente y que nos rige hoy, y que ha permitido tener incluso un servicio nacional, con un consejo interministerial que toma decisiones, con mayores recursos en esta materia. Pero cuando discutíamos esta ley, hubo varios artículos, bueno, 3 o 4, pero que se rechazaron y que permitían precisamente hacer una expulsión, un proceso de expulsión más expedito. También en esa oportunidad, y las votaciones están públicas, están ahí en las páginas del Congreso Nacional, no contaron con el apoyo de Boric, de Jackson, de Vallejo y de otros más. Pero cuando la ex ministra Isquia Siches visita Arica, ella anuncia el ingreso de modificaciones a la actual ley, precisamente en la línea de que estos procesos avancen de manera más expedita. A modo de ejemplo, ¿a qué me refiero más expedito? A que, por ejemplo, no tengas que notificarle 2 veces a una persona que evidentemente ya no vas a encontrar en el lugar que eventualmente fue habido para que se cumpla con el procedimiento y pueda ser expulsado, porque esa persona te va a arrancar derechamente, va a seguir de manera irregular en el país y no vas a poder nunca expulsarlo y ejecutar esa decisión administrativa. Entonces, cuando la ministra todavía dice no hemos podido ejecutar estas expulsiones, es porque las indicaciones y modificaciones que se anunciaron hace unos meses no han tenido discusión inmediata y por lo tanto hoy día no son ley, no han logrado modificar la normativa que hoy nos rige en esta materia. Entonces el llamado a la ministra Tobá es a que le ponga a discusión inmediata aquellos proyectos de leyes que ellos mismos ingresaron para que podamos tener este procedimiento de ejecución de manera más expedita y podamos avanzar en aquellos que hoy no deberían estar en Chile. Y por supuesto también, Bárbara, a propósito de la modificación profunda que sufrió la Cancillería con un nuevo canciller y con subsecretarios recién nombrados, el poder tener una mejor relación y un trabajo mancomunado con los países fronterizos. Porque, lógicamente, respecto de Bolivia, de Perú, tenemos una situación compleja donde ellos nos hacen cargo de sus nacionales, incumpliendo tratados internacionales que firmaron en su oportunidad. Senadora, nos quedan un par de temas y muy poco tiempo. En otro frente importante, la reforma tributaria, el gobierno después del trago amargo con el rechazo de la idea de legislar, declaraciones que fueron criticadas también por la oposición, está ahora en camino de buscar otro proyecto. ¿En qué pie está la oposición? ¿Van a estar disponibles? ¿Va a dar los votos? ¿Van a poder contribuir a que haya una nueva reforma tributaria? Me imagino que bien distinta a la anterior, pero que logren hacer algo. Apenas los diputados y diputadas transversalmente, que no fueron solamente desde la oposición, rechazaron la propuesta ideologizada del gobierno, porque nadie puede pretender llegar a un acuerdo en base a tus propias ideas. Si tú llegas a un Serán acuerdo es porque... transversal, pero en un par de votos nomás, los que faltaron o justo no estaban, no salieron, salvo un Sí, par es de cierto, pero democráticos. sí, es cierto, pero con esos votos lo hubieran aprobado. Sí. Entonces, pero también hay un punto importante, porque cuando tú quieres avanzar en una gran reforma estructural, como es una reforma tributaria, tú no buscas un voto más, buscas un acuerdo, que ojalá mayoritariamente apoyen esa iniciativa. Pero volvamos al Senado. Nosotros al día siguiente de aquel rechazo dijimos que en el Senado no íbamos a aprobar la misma reforma si es que el Ejecutivo pensaba ingresarla por el Senado esta vez con unas pequeñas modificaciones. Cuestiones importantes respecto de los proyectos de evasión y elusión, inmediatamente los 11 votos a disposición de Renovación Nacional, y me atrevo a decir que nadie se va a negar a votar algo así en contrario. Así que el gobierno podría presentarlo ahora para, como decían los ministros, no siga la fiesta de los evasores y podamos ponerle un freno inmediatamente. En eso nadie tiene discusión. Y segundo, el fortalecer la inversión. La mejor forma de que el país crezca es con inversión. Y, por ejemplo, empresas relacionadas con el litio en el mes de enero y febrero, que además pagaron más impuestos que la propia Codelco, si uno lo proyecta en el año, podríamos con eso tener la reforma tributaria pagada. Pero si el ministro quiere venir de igual forma a modificar los tributos de nuestro país, a que le pida a las personas que hagan un mayor esfuerzo en relación a su, obviamente, proporcionar a cada uno sus ingresos y pagar más impuestos, nosotros estamos disponibles a revisar aquello, pero siempre en la lógica de que tú no puedes, insisto, lograr un acuerdo en base a tus ideas y por lo tanto sin imposiciones, ni menos con la forma que le vimos, ¿cierto?, el día que se rechazaron poco deseadas. Dos cosas muy breves, solo en un par de segundos. Álvaro Elizalde concluyó su periodo como presidente del Senado. En la próxima hora debería elegirse al nuevo. ¿Se va a mantener todo lo que ya está acordado o pueden haber sorpresas? Vamos a ver al Bueno, senador Coloma presidiendo. nosotros desde Renovación Nacional en su oportunidad no fuimos parte de un acuerdo con el Partido Socialista y por lo tanto la votación de hoy día todavía depende de un par de conversaciones que tengamos porque la bancada más grande lógicamente que tiene que tener un espacio
para poder tener una representación en base a lo que nosotros defendemos, los proyectos que creemos que deberían ser priorizados, pero si el senador Elizalde logró la presidencia fue gracias a votos de la UDI, y si el senador Coloma la va a lograr, ¿cierto?, eventualmente unos minutos más, también es gracias a la izquierda. Entonces, en esta oportunidad queremos tener ojalá un respaldo mayoritario hacia él. Nosotros estamos disponibles, pero tenemos que ser considerados. El año pasado no lo fuimos. Y por último, ¿qué pasa con las elecciones internas de su partido? ¿Cuándo van a poner fecha? Porque en medio de tantos problemas ha dicho, bueno, no es prioridad, pero otros insisten que una cosa no quita la otra. Esto es como que no se hicieran las elecciones presidenciales, parlamentarias, de alcalde, porque tenemos problemas en el país, ¿verdad? La democracia se tiene que respetar, y los estatutos y los reglamentos también. Y Renovación Nacional ya debió, la mesa directiva, haber hecho una convocatoria a las elecciones, porque por estatutos, por fechas, por reglamentos, nos corresponde en el mes de mayo. Y eso no se ha hecho. Entonces, en la última comisión política, el presidente del partido señaló que el 8 de mayo, después de las elecciones de constituyente, iba a convocar a las elecciones. Y si eso es así, y no respetan la fecha, obviamente que lo que corresponde es el llamado al Consejo General del partido. Renovación Nacional siempre se ha caracterizado, siempre hemos actuado así, cada militante es un voto de manera democrática en nuestro proceso, y espero sinceramente que esta no sea la oportunidad donde no se respeten las normas internas del partido. Senadora, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Vamos a quedar muy Que estén pendientes. muy bien. Que Muchas estén gracias, muy... Bárbara, que estén muy bien. Buenos días. Igualmente los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.